Nos preparamos entonces para tener en este día la exposición de la poderosa palabra del Señor. Esta palabra que he venido compartiendo con ustedes, hoy sería el séptimo sermón de este pasaje bíblico de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. Y específicamente el verso número 7. Eclesiastés, capítulo 3, verso número 7. Y como les dije, queridos hermanos, esta es la serie de sermones que hemos llevado a cabo desde el mes de enero, titulada Todo tiene su tiempo. Y este sería el séptimo sermón. Y eso, como les indiqué, queridos hermanos, le da evidencia de lo que dice la palabra de Dios, que su palabra es viva y es eficaz. Todo lo que el Señor nos puede decir, ¿verdad? Y nos seguirá diciendo porque la palabra es viva. Eclesiastés capítulo 3, el verso número 7. Y dice aquí la palabra del Señor: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Qué linda, poderosa palabra. Pueden sentarse, queridos hermanos. Y como les dije, seguimos hablando del tema o el título de esta serie de sermón, de todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y aquí nos dice que hay tiempo de romper, hay tiempo de coser, hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Pero ¿qué entonces nos dice para nosotros en este día? Y como ya hemos establecido, queridos hermanos, en esta serie de sermón, como parte de introducción, hemos establecido que el tiempo es un concepto relativo, porque va a depender de la persona, de acuerdo a sus valores, qué realmente, qué importancia le da o qué valor le da al tiempo. Porque hay personas que valoran el tiempo, pero hay personas que desperdician el tiempo, ¿verdad? Y eso va a depender, como les dije, del valor, de la importancia que cada persona le dé a lo que es el tiempo. Por eso es relativo, es un concepto relativo. Y el pasaje del capítulo 3 de Eclesiastés está dirigido a que nosotros podamos entender que Dios hizo todas las cosas en un perfecto orden y tiene un plan, ¿verdad?, establecido para todo. Su tiempo y su hora. Por lo tanto, como yo les decía, nuestro Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios perfecto en todo. Por lo tanto, al entender eso, la sabiduría de cada uno de nosotros consiste en poder ponernos en sintonía con Dios para entender cuándo es el tiempo para X cosa y cuándo es el tiempo para otra cosa. Esa es la sabiduría que nosotros debemos adquirir. ¿Por qué? Porque, como les indiqué, queridos hermanos, hay personas que entienden que hay tiempo para X cosa y aprovechan esa oportunidad, y hay tiempo para otra cosa y aprovechan esa oportunidad, pero hay personas que que desperdician, no entienden que ese tiempo que ha sido establecido para eso posiblemente no va a volver y lo dejan pasar. Ahí es que consiste entonces la sabiduría nuestra. Y por eso el Señor dejó esta palabra poderosa. De hecho, fue escrita por Salomón, el hombre más sabio. Y obviamente para que entendamos y nos pongamos en sintonía para así disfrutar todo lo que Dios ha creado en su tiempo. Por consiguiente, hoy el Señor nos dice que hay tiempo de romper. Y cuando usted ve esa palabra romper, quizás lo que se nos viene a nuestra mente es destrucción. Bueno, pues tiempo de romper, hay que destruir, ¿verdad? Pero obviamente, amado,
ahí es que entra la importancia de buscar el contexto bíblico y el contexto cultural del pasaje bíblico. Y ahí es que entra entonces la hermenéutica, ¿no? La interpretación, la exégesis de un pasaje. Por consiguiente, el texto bíblico de Eclesiastés, capítulo 3, verso 7, cuando dice tiempo de romper, lo que nos está diciendo que es la palabra romper en el contexto bíblico, nos habla o nos enseña que hay tiempo de duelo. Y esto es importante entenderlo y comprenderlo, porque muchas veces nosotros no elaboramos los duelos, no los manejamos correctamente. Y si hay tiempo del duelo, quiere decir que si se pasa ese tiempo, se complican las cosas. De hecho, la palabra del Señor nos dice una evidencia, ¿no?, de lo que es el duelo o las manifestaciones de cómo se hacía el duelo. Nos dice en Job capítulo 2, versos 11 al 12, que como le dije, el libro de Job es un libro donde nos habla muy gráficamente de lo que es el sufrimiento humano, de lo que es la pérdida. Dice Job capítulo 2, versos 11 al 12, dice: y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó. Ahí está romper, ¿verdad? Rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Es una expresión de duelo, de dolor. Y nos dice aquí la palabra que hay tiempo de romper, o sea, tiempo de duelo. Por lo tanto, querido hermano, el duelo es parte de nuestra vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda pérdida que usted y yo tenemos en el transcurso de nuestra vida va a generar un duelo. Y de acuerdo entonces al valor y la vinculación, el apego emocional que usted y yo tengamos de esa pérdida, será mayor o menor el duelo. O sea, me explico. Si usted está pegado muy emocionalmente a un ser querido, ese duelo va a ser bien impactante para usted. Diferente quizás al duelo, a lo mejor si pierde un vehículo, aunque sí lo valora, pero no va a afectar tanto, porque a lo mejor usted no está tan apegado emocionalmente a ese vehículo, esa pérdida, ¿me entendieron? O sea que la intensidad del duelo va a depender cuán apegado emocionalmente yo estoy. Pero lo más importante entender es que en la vida, queridos hermanos, toda pérdida genera un duelo. Así que entonces, si esa es una realidad, ¿qué usted y yo vamos a hacer con el duelo? No podemos meter la cabeza como el avestruz sobre el hoyo ese y olvidarnos aquí no ha pasado nada. Hay que enfrentar ese duelo, y de hecho, no porque lo diga yo, que la Biblia dice en este verso 7 que hay tiempo de romper. Dijimos que romper en el contexto bíblico es duelo. Hay tiempo de duelo, amado. Por lo tanto, hay que trabajar ese dolor. Así que, amados hermanos, por lo tanto, hay que aprender a manejar el duelo. Es por eso que el texto que hoy consideramos nos dice que hay tiempo para romper. Significa que para tener un manejo bueno, correcto del duelo, debemos expresarlo, debemos manifestarlo, debemos dejar salir nuestras emociones y sentimientos. Cosas que nos dicen a nosotros los cristianos que no llores.
¿Cómo tú estás llorando? ¿Tú no crees en el Señor? Mire, hermano, mire. Si mi mamá se muere y usted está conmigo, no me diga, pastor, no llore, usted es el pastor, mire. Con esto la voy a meter. ¿Ah? No, hermanos. No, pues entonces si eso fuera así, que usted no debe llorar, vamos a quejarnos contra Dios, Señor, ¿para qué tú nos diste las emociones? Hermanos. Señor. Y de hecho, mire, el pasaje, especialmente el libro de Job, léalo. Cuando Job recibió aquella noticia de perder su familia, de perder su economía y perder su salud, dice que Job lloró y se postró en tierra. Eso es señal del duelo, la manifestación del duelo, amado. Así que entonces, para yo tener un buen manejo del duelo, porque es tiempo de romper, o sea, tiempo del duelo, porque toda pérdida genera un duelo. Yo tengo que expresarlo, manifestarlo, dejar salir nuestras emociones. De hecho, querido hermano, nuestro mayor ejemplo, que fue el perfecto, ¿ok? Que en ese no hubo pecado, fue nuestro Señor Jesucristo. Que dice la Biblia que cuando fue allá a la tumba de Lázaro, que dice la palabra que era quien él amaba, apreciaba de manera especial, y fue allí a la tumba, dice Juan 11:35, que Jesús que lloró, expresó su dolor. Nuestro maestro amado. Por lo tanto, es importante manejar bien y correctamente ese duelo. Entonces, toda pérdida genera un duelo, querido hermano. Y puede ser que usted pierda un trabajo. ¿Cómo usted va a manejar esa situación? Puede ser que usted pierda una casa. ¿Cómo usted va a manejar esa situación? Puede ser que usted pierda un matrimonio. ¿Cómo usted va a manejar esa situación? Puede ser que usted pierda su salud. ¿Cómo usted va a manejar eso? Puede ser que usted pierda un ser querido. ¿Cómo usted va a manejar eso? Puede ser que usted pierda una mascota que usted amaba. ¿Cómo usted va a manejar eso, amado? Toda pérdida genera un duelo. Por lo tanto, hay que entender lo que es el duelo. Y brevemente le voy a decir aquí cuáles son las etapas de un duelo, para que nosotros podamos entender dónde estamos cuando está la pérdida. Y podamos comprender que cada etapa es normal, hermano, ¿sabe? Pero lo importante es que no podemos quedarnos estancados. Ahí es que entra el problema. La primera etapa del duelo es la negación. Usted no acepta que eso está pasando. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Se te murió fulano de tal. ¿Cómo es? No, eso no puede ser así. Cuando es más cercano, quizás un papá o una mamá, dice, no, pero es que no puede ser, no, yo no lo creo, no lo acepto. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cierto? Claro, porque esa es la primera etapa, la negación. Negamos, entramos en ese shock emocional, y no solamente es un shock, ¿verdad? Ese impacto emocionalmente, sino también, escuche bien, cognitivo, o sea, de pensamiento. Por eso, querido hermano, mire, cuando uno está en un duelo, no es bueno usted tomar decisiones importantes en ese proceso. No, porque cognitivamente usted no está claro. Por eso, mire, yo me acuerdo clarito cuando nosotros fuimos a hacer el arreglo funeral de mi papá, que todavía no había muerto, pero fuimos el día antes y precisamente el día después muere. O no, ese mismo día por la noche murió, martes. Y recuerdo que fuimos a la funeraria, mis hermanos y yo. Y mire, sí, porque vamos a, ¿verdad? Mi papá está en esta enfermedad terminal y ta. Y allá el agente funerario de la ira, que es un sentimiento de frustración, y empezamos a buscar culpa en otros. Y como le dije, son etapas normales, ¿sabes, hermano? Pero lo importante es que no nos quedemos ahí. Y traigo esto porque la Biblia dice aquí que hay tiempo de romper, o sea, hay tiempo de duelo. Por lo tanto, si hay tiempo para el duelo, yo tengo que aprender
a manejar correctamente esa etapa. ¿Por qué? Porque toda pérdida en mi vida va a generar un duelo, hermano. O sea, en otras palabras, usted no se va a librar del duelo. Si usted va a tener pérdidas en su vida, usted va a generar un duelo. Por lo tanto, tiene que saber aprender a manejarlo, porque hay tiempo para el duelo. Y si ese tiempo se pasa, hay problemas. ¿Por qué? ¿Cuánta gente usted ha visto que, por ejemplo, han perdido un ser querido hace 15 años y todavía lo sienten como si fuera ayer? ¿Qué le dice eso a usted? Que no ha manejado correctamente el duelo. Y entonces ya entró en lo que se conoce una patología. Y ya eso es un problema mayor. Fíjense la importancia, hermano, de hacerle caso a la palabra de Dios. Tiempo de romper. Entonces después viene la ira, después viene la negociación. Se guarda la esperanza de que obviamente cambia las cosas, ¿verdad? Y que eso puede influir a que pueda haber un cambio, ¿no?, en la situación. La negociación. Luego entra la depresión, ¿ok? Se empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida, generando sentimientos de tristeza, aislamiento o falta de motivación. Y fíjense, amados, que como les digo, estas son etapas normales en nuestra elaboración del duelo, pero lo importante es que no podemos quedarnos estancados en una de ellas porque va a traer problemas. Lo importante es salir a la última etapa, que es la aceptación. Se acepta que eso pasó, que sí ocurrió la pérdida. Por eso, queridos hermanos, porque eso nos va a llevar entonces a la aceptación, que es la última etapa. Debo entender, sí, que se fue, se murió, y para nosotros los cristianos la esperanza es que un día nos volveremos a ver. Pero tengo que entender que ya no va a estar conmigo físicamente, amado hermano. Así que entonces, esa es la manera en que usted y yo debemos manejar correctamente el duelo, porque hay tiempo de romper. O sea, tiempo del duelo. Pero la Biblia nos dice entonces que hay tiempo de duelo, tiempo de romper y hay tiempo de coser. Por consiguiente, tiempo de coser es de restablecerse. ¿Ok? De expresar el duelo, ¿ok? De superar el duelo. Y como le dije, amado, para poder superarlo hemos establecido ya que hay que saber manejarlo correctamente, porque si no se va a convertir en una patología. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo manejar correctamente el duelo? Mire, lo primero que usted tiene que hacer, y yo tengo que hacer, es facilitar el adiós, o sea, despedirnos. Y cuando estoy diciendo despedir, con muerte, ¿verdad?, de seres queridos. Pero en cierta manera, como les dije, toda pérdida genera un duelo. Si usted perdió un trabajo, pues facilitar el adiós, o sea, ya no voy a trabajar más allí. Perdí el trabajo, sea por lo que sea. Me quedé sin trabajo. Facilitar ese adiós. Por eso, amados hermanos, las personas, por ejemplo, que han pasado por experiencias donde raptan a un familiar y le dan noticia que lo mataron, pero nunca pueden tener el cuerpo, ¿ok? Se le hace bien difícil superar eso, ¿ves? Porque nunca han tenido el cuerpo ahí para decirle adiós. Por eso es que hemos visto, ¿verdad?, nosotros en noticias, especialmente los inmigrantes que en el caminar para acá mueren. ¿Qué dicen sus familiares de allá, de sus países? Que dicen, por favor, ayúdenme a que pueda traer el cuerpo de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi sobrino, de mi papá, de mi mamá, acá a mi país para despedirlo. Porque eso es importante, facilitar el adiós. Facilitar la verbalización del duelo, o sea, hermanos, de decir, sí, estoy triste, sí me duele, sí lo voy a extrañar. Porque a nosotros los cristianos, hermanos, como que nos cohíben de hacer eso. Por los chips que nos han puesto aquí de que no puedes llorar porque tú tienes fe. Hay
que verbalizar el duelo, amado, o sea, la tristeza, ¿ok? Hay que provocar esa catarsis, o sea, de que si tengo que llorar, lloro. Ay, hermano, y créame, yo sé que esto puede sonar como que no es bíblico, ¿verdad? Como que usted es pastor, usted como que no está hoy bíblicamente. Hermano, pues esa es la realidad de nuestra vida. ¿O acaso usted es un extraterrestre? Vamos a ver, vamos a probar si usted es un extraterrestre. Ok, Alarico, búscate un martillo allí. ¿Y quién quiere poner la mano aquí? Vamos a dar un martillazo, a ver si va a decir, no, yo no lo siento. Créame que lo va a sentir, ¿verdad que sí? Y entonces la evidencia que usted es un mortal. Por lo tanto, a usted y a mí, como dijo Jesús, van a venir aflicciones. Por lo tanto, amado, tenemos que aprender a manejar esto. Y como le dije, hay que hacer la catarsis, o sea, si hay que llorar, lloramos. ¿Ok? Y obviamente ante el llanto, y por eso es la bendición de nosotros pertenecer al cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque cuando estamos en ese proceso del dolor, qué maravilloso es sentir a nuestro hermano y hermana que viene a nuestro lado y nos da ese abrazo de consuelo, que aunque quizás no nos diga ninguna palabra, pero ese abrazo solidario dice mucho, amado hermano. Pues eso es el consolar, ¿ok? Facilitar ese consuelo, amado. Bendecido sea el Señor. Hablar de la pérdida, y esto especialmente con los niños. Porque como les dije, fantaseamos mucho con la muerte con los niños. Bien, si fantaseamos tanto que le decimos, no, papito Dios se lo llevó. Y dígame si un niño no tiene razón de pensar, pero papito Dios es malo, porque me quitó a papá o a mamá. ¿Sí o no, hermanos? Por eso es importante hablarle, claro, en la medida que ellos entiendan, pero hablarle la verdad. No fantasearle, porque eso le va a crear problemas. Bendecido sea Dios, o sea, hablar de la pérdida, ¿ok? Obviamente facilitar ese apoyo familiar y como les dije, la bendición nuestra de pertenecer a la iglesia de Cristo, eso nos ayuda, amado. Dentro del duelo, saber escuchar, guardar silencio. Saber escuchar, guardar silencio, dice mucho, amado hermano. Expresar, obviamente somos cristianos, expresar que dentro del dolor sí, pero seguimos confiando en el Señor, creyéndole a Dios, nuestra firmeza en la fe, amado, y creer y afirmar que Dios aún dentro de la pérdida sigue siendo un Dios fiel, amado hermano. Eso es lo que debemos hacer dentro de ese tiempo de coser, ¿ok? Es tiempo de superar el duelo. ¿Y qué no debemos hacer, amados? Si es una pérdida de un ser querido, impedir que nos despidamos de él. Segundo, hermano, que muchas veces lo hacemos. Claro, esto va a tener sus excepciones, ¿verdad? Pero de sedar a las personas. Claro, si la persona tiene una condición que obviamente corre riesgo, sí es bueno sedarla. Pero si no, no la cede, hermano. No, déjele que enfrente ese proceso, ¿ok? Porque el sedarle, a menos que no tenga una condición médica que arriesgue su salud, y eso es lo que estoy diciendo, es importante no sedarlo, porque eso le va a ayudar a comprender y a poder manejar correctamente ese duelo, amado, ¿ok? Impedir, ¿verdad?, que tenga las expresiones de sus sentimientos. Es importante dejarlo que haga eso y confiar, amado, entonces que, como dice el Salmo 34 verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Qué poderosa palabra, amado, que el Señor está ahí cerca. Hoy que tengo mi corazón quebrantado, Dios está ahí presente y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué maravillosa palabra, y confiar y reiterarle eso en el proceso. Así que es el tiempo de coser, de superarnos del duelo, superar la pérdida, amado, y seguir disfrutando de la vida.
Y nos sigue diciendo el texto que también hay tiempo de callar. Ay, hermanos, no todos sabemos mantener silencio. ¿Verdad que no? De hecho, muchos le tienen miedo al silencio, porque el silencio habla. ¿Sí o no? El silencio habla. Y de hecho hay gente que en las iglesias hay un minuto de silencio y sale uno por allá: alaba, alaba, que Cristo vive. ¿Qué? ¿Hello? ¿O acaso es malo el silencio? No. ¿Se acuerdan allá, amado, la experiencia de Elías en la cueva? Un terremoto, un fuego fuerte, una cosa, estruendoso, ¿verdad? Fuerte. Dice la Biblia que allí no estaba Dios. Así, ¿verdad? Pasó un silbo suave, apacible, tranquilito. Allí estaba Dios. Tiempo de callar. De hecho, la Biblia dice, Habacuc, capítulo 2, verso 20. Miren lo que dice la Biblia. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así que a Dios también le gusta el silencio. Tiempo de callar. No obstante, amados hermanos, ¿verdad? De hecho, el pasaje bíblico nos dice que hay tiempo de callar. Tiempo de callar, por lo tanto, hay que aprender en momentos dados a guardar silencio. Bendecido sea el Señor. Así que hay que aprender a conocer el tiempo oportuno cuando debemos callar. De hecho, el Salmo 5, verso 3 dice: oh Jehová, de mañana, escuche bien este verso del Salmo 5, verso 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. O sea, yo le hablo al Señor. Pero dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, en otras palabras, ahora me callo yo, Señor, porque tú vas a hablar a mi vida. Tiempo de callar. Como les dije, amados, no todos sabemos callar. Porque tendemos siempre a estar hablando, porque creemos que así debemos siempre comportarnos. De hecho, dice sí, la otra parte del texto, que hay tiempo de hablar. Pero recuerde que hay que reconocer el tiempo, amado. Entonces, si nosotros callamos, es porque queremos escuchar al otro, ¿verdad? Y usted no se ha dado cuenta que Dios le ha dado a usted 2 oídos, 2 orejas y una sola boca. Si puso 2 oídos, ya no está diciendo algo, ¿verdad? Que hay que aprender a escuchar más y a hablar menos. Por lo tanto, es tiempo de callar. La Biblia dice en Proverbios 10, verso 19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ay, porque ¿cuántas veces nos metemos en problemas porque hablamos de más? ¿Sí o no? Ay, después decimos: perdóname, olvídate, tranquilo. No te preocupes por eso, porque las palabras se las lleva el viento. Ajá. Como dice en inglés, sí, Pepe. Créelo así. Dice Proverbios capítulo 11, versos 12 y 13: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda, escuche bien, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¡Ay! ¿Cuánta gente usted se ha contar algo? No se lo digas a nadie. Tan pronto usted de la espalda: ¿sabes qué? Mira, hoy vino fulana de tal y me dijo esto. No se lo digas a nadie, ¿sabes? Acá entre tú y yo. No sabemos callar. De hecho, usted sabe que dentro
ministerio pastoral. Cuando digo ministerio pastoral me refiero también a los sacerdotes católicos. Una de las cosas que nos enseñan a nosotros como ética es que todo lo que se hable entre el hermano y yo es confidencial. ¿Ok? A menos, y como yo siempre hago cuando estoy en una consejería con una persona que viene donde mí, le pido primero, escúchame cuáles son las reglas del juego. Todo lo que tú y yo hablemos en estricta confidencialidad. Nadie más va a saber eso. Excepto si tú me dices a mí que cuando salgas de aquí vas a cometer un crimen contra alguien o contra ti, o estás abusando de un niño o una persona adulta. Por ley, yo tengo que romper ahí la confidencialidad. Pero fuera de eso, todo lo que hablamos es en estricta confidencialidad. Pero hoy día, amado, tristemente, hay mucha gente que no son confiables, ¿verdad? Que no callan, todo lo hablan. La Biblia dice aquí que hay tiempo de callar. Debemos entender que no es que vivamos callados todo el tiempo o callando todo, sino conocer cuándo es el tiempo de callar, ya que así viviríamos mucho mejor. La sabiduría consiste en conocer cuándo es ese tiempo, amado, tiempo de callar. Por lo tanto, entonces dice que hay tiempo de hablar. Ahí entramos todos, ¿verdad? Ahora, sé que casi todos sabemos muy bien este tiempo de hablar. Pero la pregunta es, ¿estaremos hablando en el tiempo oportuno? ¿Ah? Porque ¿cuánta gente usted ha visto que son presentados? ¿Usted se acuerda cuando usted y yo nos criábamos que decían no te metas en conversaciones adultas? Ah, y yo me acuerdo que en casa era solamente vienen los papás nosotros solamente mirarnos. Ya sabíamos que nosotros no teníamos que estar ahí. ¿Cierto? Pero hoy día, hermano, qué triste, ¿verdad? Así que tiempo de hablar no es que estemos hablando todo el tiempo, sino conocer cuándo es el tiempo oportuno para hablar. O usted no se acuerda, bueno, no se acuerda, sí, esa expresión, ¿verdad? De los derechos. Esto tiene un nombre, no me acuerdo ahora el nombre, pero los derechos cuando arrestan a alguien, ¿qué le dicen? Usted tiene derecho a permanecer callado, porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Si habla de más, puede ser usado en su contra, ¿sí o no? Pues así hay mucha gente, amados, que habla de más. No saben cuándo es el tiempo oportuno para hablar y tiempo oportuno para callar. Cuando Job tuvo la crisis de perder su familia, perder su economía, perder su salud, sus amigos vinieron a visitarle. Y dice la Biblia que en Job capítulo 2, verso 13, que leímos, ¿verdad? Que allí vinieron esos tres amigos y expresaron su dolor y se mantuvieron callados. Pero también dice la Biblia que cuando comenzaron a hablar más adelante los pasajes bíblicos, que empezaron a juzgarlo. O sea, a decirle, Job, yo creo que tú estás en pecado y por eso es que tienes este castigo, por eso es que perdiste a tus hijos, por eso es que perdiste tu economía, por eso es que tienes esta enfermedad, porque estás en pecado. Hablaron de más, no entendieron cuál era el tiempo oportuno para hablar, amados hermanos. Así que hay que saber cuándo es el tiempo de hablar para que lo que salga de nuestra boca y de nuestros labios sea de gran bendición para otros, amados. Otros, lo que sale de su boca son quejas. ¿Sí o no? Hablan quejas. La Biblia dice en el Salmo 34, verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Pero qué va a estar de continuo en mi boca? Mi alabanza al Señor. Así que alabe más, quéjese menos. Tiempo de hablar. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos tener entonces la sabiduría de entender cuándo es el tiempo de hablar, para que todo lo que salga de nuestra boca sea de edificación y no de maldición. Termino entonces diciendo, amado,
Para disfrutar entonces del tiempo perfecto que hemos hablado aquí, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, hay que considerar el plan y orden con que Dios ha establecido todo lo que existe, porque todas las cosas tienen su tiempo y su hora. La sabiduría del hombre entonces consiste en ponerse en sintonía con Dios para saber qué hacer en cada tiempo, cada caso. Ser oportuno es importante para saber que hay tiempo para el duelo y que hay tiempo para salir del duelo. Además, hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Seamos entonces prudentes y entendidos, y así podemos disfrutar de cada tiempo que Dios nos permita experimentar, queridos hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo en esta hora, amados hermanos. Entonces oramos y damos gracias a Dios por esta palabra que nos exhorta a ser sabios y entendidos para entender cuándo es el tiempo perfecto de Dios para cada cosa. Porque haciéndolo así, lo habremos de disfrutar y habremos de ser de bendición en todo lo que hagamos o digamos, queridos hermanos. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra no se equivoca. Si tu palabra nos dice que hay tiempo para romper, o sea, tiempo para experimentar el duelo, ¿es qué quiere decir, Señor? Que tú deseas que nosotros manejemos correctamente el dolor. Si hay tiempo para coser, quiere decir, Señor, que tú has establecido que hay un tiempo para superar esa pérdida, para superar ese dolor. Pero la clave, la sabiduría está, Señor, en poder aprender cuándo es el tiempo tuyo, Señor. El tiempo de decir, ya se acabó, Señor. Es tiempo ahora de salir de ese dolor. Tiempo de callar, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, Señor. Padre amado, que es necesario guardar silencio en momentos dados. Que aprendamos, Señor, a escuchar a los demás. Ayúdanos, Dios. Y también hay tiempo de hablar. Y permite, Señor, que lo que salga siempre de nuestros labios sea una palabra de edificación, sea una palabra de bendición. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que nos has traído para nosotros en este día de hoy, porque tu palabra nos dice que todo tiene su tiempo. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gracias, Dios. Gracias. Querido hermano y amigo, acabas de disfrutar del servicio de adoración y predicación de la Iglesia del Nazareno Hispana de la ciudad de Lowell, en Massachusetts. Espero haya sido de mucha bendición para tu vida. Te invitamos a que nos sintonices por este medio todos los domingos a las 10:30 de la mañana, donde Dios tendrá una nueva bendición para ti. Te esperamos y que Dios te bendiga.